Hoy quiero hablarles del tema bajo la sombra. Estar en la sombra es algo que a veces tiene un contexto negativo. Puede referirse a momentos de oscuridad, puede referirse a momentos difíciles donde una persona tiene que esconderse por alguna razón de alguna autoridad o de alguna situación. Pero todo depende de cómo nosotros procesamos y miramos este tema de la sombra de Dios. Es más, para algunos que están tal vez pasando por una situación difícil en este momento, que tal vez tú has perdido un ser querido, en este momento lo que sobresale en tu corazón es ese Salmo 23 que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces hoy depende de tu contexto, de tu perspectiva, qué es lo que quiere decir la palabra sombra para ti. En la palabra de Dios encontramos muchos diferentes ejemplos de la palabra sombra, qué es lo que puede representar. Hoy lo vamos a analizar como algo que simboliza la presencia de Dios bajo la sombra. En Salmo 91, verso 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice en la Nueva Traducción Viviente: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Todos digan conmigo: sombra. Hoy vamos a hablar del tema bajo la sombra. Quiero que entiendas esto que estoy por decirte. La presencia de Dios no debe ser un lugar que visitamos. Me faltó ahí la palabra que. No debe ser un lugar que visitamos, sino un lugar donde vivimos. Que esto queda bien claro en nuestra mente. Que la presencia de Dios no es un evento, no es un lugar que visitamos, sino un lugar donde vivimos. Esto es algo que de veras tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos hable hoy por medio de su palabra. Nota que en la versión Reina Valera dice: el que habita. La Nueva Traducción dice: los que viven. El chiste aquí es vivir, es habitar, es estar continuamente bajo la sombra. Hemos hecho de la presencia de Dios un evento cuando Jesús quiere que sea nuestro estilo de vivir. ¿Sabe que hay cosas muy bonitas que han sucedido a nivel internacional de la Iglesia del Señor Jesucristo en los últimos años? Yo me acuerdo, les he contado que yo crecí en un ambiente bastante religioso y también tradicional, donde todos los cantos que cantábamos habían sido escritos hace 200 años atrás. Y yo me preguntaba, ¿por qué nadie está escribiendo un cántico nuevo como nos instruye la palabra de Dios? Yo quiero ser obediente a la palabra de Dios, yo quiero cantar un cántico nuevo. Y todos los cantos eran cantos antiguos. Entonces, gracias a Dios, hubo una renovación, un avivamiento en lo que es la alabanza y adoración, tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica. Tal vez algunos podrían identificar esto en los años 70 con un hombre que se llama Keith Green. Algunos tal vez nunca han escuchado de él, otros saben exactamente de quién estoy hablando, pero fue algo de revolución lo que él hizo en la música, de empezar a cantar. Él una vez llenó el estadio de los Yankees en Nueva York en un concierto de adoración en los años 70. Eso nunca sucedía, ahora es común. Ahora en Dallas puedes ir a conciertos y conferencias de adoración cada mes si quieres, y son buenísimos, excelentes, donde sientes la presencia de Dios. Gracias a Dios por la renovación de la adoración, porque es por medio de la música, es una de las maneras que nosotros nos conectamos a Dios y podemos sentir su presencia. Pero el único detalle con esto
es de que hemos hecho la presencia de Dios un evento y no un estilo de vivir. Yo doy gracias a Dios por momentos que tenemos un encuentro con Dios. A veces son encuentros que nadie espera, a veces son encuentros organizados. 3 días, un fin de semana donde uno va para acercarse a Dios. Gracias a Dios por momentos así. Gracias a Dios por conciertos de adoración. Gracias a Dios por conferencias. Hacemos nosotros conferencias aquí. Vamos a hacer una conferencia este verano que se llama Eclesia, donde nos vamos a saturar en la presencia de Dios. Pero no es porque pensamos que la presencia de Dios es un evento, sino es un estilo de vivir. La palabra de Dios nos instruye y vemos en la historia del pueblo de Israel que había fechas en el calendario específicos que apartaban para acercarse a Dios, para tener esos encuentros. No hay nada malo en eso, no me malentienden. Lo único malo es de que si empezamos a pensar o crear una mentalidad equivocada de que la presencia de Dios es un evento, no lo es. Es un estilo de vivir. El salmista dijo: los que habitan, los que viven bajo la sombra del omnipotente Dios. Entonces, desafortunadamente, algunos entran y salen de la sombra. Momentos que tú dirías a tu amigo o alguien cerca de ti: ahorita ando bien cerca de Dios, ahorita ando bien lejos de Él. Y pasamos de que, en este evento, en esta conferencia, en este retiro, me acerqué mucho a Dios, y 2 meses después, no, ahorita ya no siento lo mismo. Y entramos y salimos de la sombra. Hoy queremos identificar por qué hacemos eso y qué podemos cambiar en nuestra mente. ¿Y qué es lo que Dios hoy quiere hacer para que llegue a ser un estilo de vida y no un evento, su presencia? Para los que están tomando notas, es importante notar esto, que la primera razón que a veces nosotros nos da miedo vivir bajo la sombra es porque no queremos ser olvidados. En el sistema del mundo, en la manera que la humanidad va evaluando una situación, lo que el mundo nos dice es: si yo quiero ser elevado, si yo quiero crecer, si quiero una promoción, entonces tengo que hacer todo lo posible para llamar la atención. En otras palabras, para salir a la luz, donde todos me pueden ver. Y es un contraste exacto de lo que es estar bajo la sombra. Estar bajo la sombra quiere decir que algo está bloqueando la luz y eso crea una sombra. Y la palabra dice que nosotros debemos habitar bajo la sombra. Entonces nos da un miedo porque decimos: si yo hago eso, los demás se van a olvidar de mí. Y nadie va a saber que estoy aquí. Es más, tal vez hasta posiblemente dentro del contexto de la iglesia te dices: ¿cuándo me van a nombrar a mí como un líder? Necesito llamar la atención para que todos me puedan ver. Quiero decirte que no. Quiero decirte: métete bajo la sombra, porque Dios te va a levantar. Me recuerda de la historia de David. David terminó siendo tal vez el rey más importante en la historia de Israel antes de Jesucristo. La manera que Israel tenía reyes era porque sencillamente querían ser como los demás. Antes había jueces, había profetas, pero el pueblo de Israel decidió que querían ser como los demás alrededor. Primer error. Entonces seleccionaron un rey llamado Saúl. Saúl cumplía con el estereotipo de liderazgo humano. Un hombre alto, guapo. Un hombre lo suficientemente tímido para ser atractivo, pero a la misma vez lo suficientemente confiado para que los demás le van a seguir. Comenzó muy bien, terminó muy mal.
Entonces llegó el momento cuando Samuel, profeta de Dios, entendió que era tiempo de ungir a un rey nuevo. Entonces fue a la casa de Isaí y dijo: ¿dónde están tus hijos? Yo creo que uno de tus hijos va a ser el siguiente rey de Israel. Entonces el papá de David hizo una fila con todos sus hijos. Y Samuel miró el primero y dijo: no, este no. Segundo, tampoco. Tercero, aquí no hay nada. Cuarto, y fue así, por la lista de los hermanos de David. Hasta que llegó al final y dijo: oye, ¿no hay otros hermanos? Y el papá de David dijo: pues bueno, sí, hay uno más, pero él está allá, en la sombra. Está allá cuidando las ovejas. Él no está listo como los demás que te he presentado. Y es ahí que nosotros aprendemos la lección de la palabra de Dios, que el hombre mira la apariencia de afuera y Dios mira el corazón. ¿Y sabe lo que Dios está mirando? El corazón que ha estado en su presencia bajo la sombra del omnipotente Dios. Y es ahí donde se marca una diferencia. Quiero decirte que aun si no estás en fila, si vives bajo la sombra, no serás olvidado. David es un ejemplo clásico de esto. No, pero me tengo que autopromover. Mira, te voy a decir algo. Si hay algo que me choca, me cae gordo, como no pueden imaginar, es una persona que se autopromueve. Ay, hermano, déjame presentarme. Yo soy, y empiezan con 46 diferentes títulos. Su tarjeta de presentación es así de largo, ¿no? Porque no cabe todos los títulos que trae en la tarjeta normal. No te tienes que autopromover. Una persona que ha estado en la presencia de Dios, los demás van a reconocer que hay algo especial en ti. En tu trabajo, es muy probable que en estos días tu jefe va a llegar y va a decir: ¿sabe qué? Yo no sé por qué. Porque la verdad hay otras personas que tienen más tiempo aquí, tienen más educación, tienen más habilidad. Yo no sé por qué, pero yo te voy a promover a ti. Yo te voy a dar un bono a ti. Yo voy a aumentar tu sueldo, tu salario, cuando los demás están pensando que con todo lo que están haciendo, así van a ganar el favor. Te voy a decir algo: el favor divino de Dios es el favor más importante que uno puede encontrar en esta tierra. Y la manera que lo encontramos es a solas en su presencia, bajo la sombra del omnipotente Dios. Segunda razón es que nos da miedo vivir bajo la sombra porque no queremos rendir algunas cosas que sabemos que no pueden coexistir en la presencia de Dios. Entendemos que las cargas y los hábitos y las cosas que nosotros tenemos que no hacen clic, no concuerdan con la presencia de Dios. Decimos: ok, o voy a tener que dejar esto, o voy a tener que no entrar en la presencia de Dios. Porque nosotros mismos reconocemos que estas cosas no santas no pueden estar en la presencia de un Dios santo. Entonces evitamos su presencia porque no queremos dejar algunas cosas atrás. Tú no eres el único, cada uno de nosotros hemos experimentado eso. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y reconocemos que tenemos así la lealtad dividida, que las cosas de este mundo no pueden coexistir con las cosas o la presencia de Dios. Tú no eres el único, yo no soy el único. Un hombre llamado Isaías dice en el capítulo 6, verso 1: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono
en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Verso 6 dice: entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por el perdón. Cuando la presencia de Dios revela nuestro pecado, nuestra respuesta no debe ser de correr, sino de arrepentirnos. Pero muchos reconocen que la presencia de Dios, de un Dios santo, va a exponer, va a revelar su pecado. Entonces tu reacción es correr. No, la única dirección al cual nosotros debemos de correr es hacia los brazos de un Padre celestial que nos ama y nos abraza y dice: hijo mío, bienvenido a casa. Esta es tu casa. Mi presencia es donde debes de morar. Nos da miedo vivir bajo la sombra porque no queremos ser un hipócrita. No te lo puedo garantizar, pero estoy casi seguro que ninguna persona sentada en este lugar hoy se despertó en la mañana y antes de vestirse y tomar su cafecito, dijo: hoy yo quiero ser el hipócrita más grande de todo el Metroplex de Dallas. Nadie quiere ser un hipócrita. Nadie. No nos gusta. Ahora, ¿qué es un hipócrita? Es una persona que dice una cosa, pero hace otra cosa. O a veces no es con sus palabras, es lo que proyecta. Proyecta ser cierta imagen, pero detrás del escenario nos damos cuenta que es una fachada, que no es así. Yo me acuerdo como niño que mis papás tenían unos amigos pastores que vivían como una hora de donde nosotros vivíamos. Yo tenía como 8 años en este tiempo. Y recuerdo que cuando íbamos a visitar a esos amigos, a mí me encantaba porque el hombre de la casa, el pastor ahí, era un hombre que siempre tenía un chiste. Y yo fui un niño muy extrovertido. Yo hablaba y hablaba, por eso soy pastor. Yo hablaba mucho. Y yo como de 8 años, pues si estar con él era escuchar chistes, pues yo quería estar donde él estaba. Es más, les tengo que confesar que como un niño inmaduro de 8 años, yo a veces me preguntaba: ¿por qué mi papá no es más así de contar chistes y ser bien chistoso todo el tiempo? Hasta que un día mis papás nos informaron a nosotros, a mis hermanos y a mí, que iban a tener que salir de viaje y que nos iban a dejar en la casa de estos amigos por unos 2 días. Entonces yo súper emocionado, imagínate, yo pensando: esto va a ser puro chiste, va a ser buenísimo esto. Yo voy a juntar tanto material para ser comediante en estos 2 días que, wow, prepárate Hollywood porque aquí viene Tim Holland, ¿no? Entonces llegamos a la casa y por supuesto nos recibió.
Y el hombre de la casa me empezó a contar unos chistes. Y yo, riéndome, diciendo, wow, esto va a ser súper suave, súper chido, súper bacano, lo que tú quieres decir, súper chévere. Hasta unos 10 minutos después, cuando desaparece el hombre de la casa. Y casi no lo vi el resto de los días que yo estuve ahí. Y cuando sí lo vi, cuando nos juntábamos a cenar o desayunar, un hombre de mal humor, como no puedes imaginar. Y recuerdo como niño de 8 años, por primera vez, identificar y reconocer un hipócrita. Una persona que proyectaba cierta cosa, pero la realidad de su vida, de cómo era 24/7, era completamente diferente. Y después le dije, gracias a Dios por mi papá, por el hombre que él es. Porque es el mismo. Es constante. Nadie quiere ser hipócrita. ¿Qué tiene que ver eso con vivir bajo la sombra? Porque a veces cuando nos acercamos a la presencia de Dios y estamos bajo la sombra, el enemigo nos quiere engañar a pensar que esa versión de nosotros es falso. Que ese es un hipócrita, que es una máscara que ponemos cuando estamos en la presencia de Dios. Me acuerdo alrededor de esa misma edad que cuando llegábamos a la iglesia y yo sentía la presencia de Dios, me daban ganas de levantar las manos y a veces lo hacía. Pero dependía si mis hermanos estaban cerca y me estaban viendo o no. ¿Por qué? Porque me daba pena, porque yo sabía que ellos sabían qué es lo que yo había hecho el día anterior en casa. Entonces el enemigo vino y me dijo, tú no puedes adorar a Dios, porque tu identidad verdadera es ese niño malcriado que ayer fue disciplinado en la casa. Y entra la decepción del enemigo y nos hace pensar que es imposible entonces vivir bajo la sombra, y que cuando nos metemos bajo la sombra, que somos hipócritas y falsos, que estamos poniendo una fachada. Quiero decirte que tu identidad verdadera es la persona que eres bajo la sombra. Lo voy a repetir. Tu identidad verdadera es la persona que eres bajo la sombra. Ese es el contraste. Esto representa cuando estoy bajo la sombra de Dios. Bueno, iba a buscar así oscuridad, pero hay buena luz aquí en la plataforma, es un poquito difícil. Pero digamos, aquí en esta esquina es cuando estoy viviendo bajo la sombra de Dios. Y cuando no estoy bajo la sombra, es aquí. Ahora, lo que el enemigo me quiere decir es, la versión verdadera, tu identidad verdadera es la persona que eres cuando no estás en comunión con Dios, cuando no estás bajo la sombra. Y esos momentos, eventos, tiempos temporales, cuando estás bajo la sombra de Dios, es cuando tú eres hipócrita. Es cuando tú estás fingiendo ser una persona que no eres. ¿Por qué? Porque desafortunadamente pasamos más tiempo acá que aquí. Y lo que hoy Dios quiere decirte es que la persona que tú eres, cuando estás orando, cuando estás adorando, aunque a veces se siente raro y diferente, quiero decirte que esa es tu identidad verdadera. Esa es la persona que Dios te diseñó para ser. ¿Sabe qué es la parte falsa de tu vida? ¿Quién eres cuando no estás bajo la sombra? Eso es una fachada, es la presión y combinación de lo que el mundo quiere
presionarnos a empezar a hacer, y la verdad no tiene ningún sentido. Nosotros no sabemos, no tenemos una identidad clara, estamos confundidos y torcidos, continuamente intentando impresionar a personas que a veces ni están poniendo atención. Te digo, tu identidad verdadera es la persona que eres bajo la sombra de Dios. Y aún si eso hasta este punto en tu vida, y comenzando hoy va a ser diferente, pero si hasta este punto en tu vida ese es un momento muy temporal, has pasado muchas más horas no bajo la sombra, quiero decirte que hoy va a comenzar algo nuevo. Y hoy por primera vez va a hacer un clic y vas a reconocer quién eres en Dios. La versión de tu persona que vive bajo la sombra. La mejor manera, amén. La mejor manera de encontrar tu identidad es de perderte en la presencia de Dios. Si quieres encontrar, hay que perder. Hay que encontrar quién eres tú cuando has tenido los momentos más profundos en la presencia de Dios. Esa es tu identidad verdadera. La persona que eres bajo la sombra es la persona que fuiste destinado a ser desde antes de que naciste. Dios te llamó, te conoció cuando todavía estabas en el vientre de tu madre. Dios dijo, así lo voy a formar. Y lo que yo tengo preparado para él, para ella, es mi presencia. Y ahí me van a encontrar y ahí van a saber quiénes son. Desde el principio Dios destinó y deseó que estuviéramos en su presencia. ¿Se dieron cuenta que ahí puse punto, punto, punto? Quiere decir que un pensamiento se va a continuar. Pero entró el pecado y nos escondió de esa comunión. No hay nada como el pecado para hacernos querer correr de la presencia de Dios. Recuerda la historia de Adán y Eva. Ellos vivían en comunión con Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando que entró el pecado. Y en ese momento ellos querían esconderse de Dios en vez de esconderse en Dios. ¿Por qué? Entró la decepción. Nos hizo cuestionar nuestra identidad verdadera cuando entró el pecado. El enemigo vino y dijo, ¿de veras te dijo Dios que no puedes comer de ese árbol? Y nos empezó a hacer cuestionar ciertas cosas. Pero lo llevó más allá. Y nos hizo preguntar, nos preguntó, ¿es que Dios no quiere que tú comas de ese árbol porque tú serás como Él? Y entró la confusión a nuestra identidad de ser nuestro propio Dios o al nivel con Dios. Por esto el señorío de Jesucristo es tan importante. Hablamos de eso la semana pasada. Porque hay un dueño de nuestra vida y no soy yo y no eres tú. El dueño de nuestra vida debe de ser Jesucristo. Esto se llama el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Que Él tiene el control, que Él tiene la última palabra, no yo. Nos hizo querer escondernos de Dios en vez de escondernos en Dios o con Dios. ¿Recuerdan? El pecado nos hace querer correr de Dios y escondernos. Y Jesús nos cuenta con la historia de la parábola del hijo pródigo. Nos pinta un cuadro de un Dios que es como un padre que ama a sus hijos, aun cuando han hecho lo peor, aun cuando se han distanciado, aun cuando han echado a perder toda la herencia que habían recibido. Y tal vez tú dices, es que yo he hecho un desastre de mi vida. ¿Sabe qué? Hoy Dios te recibe con brazos abiertos y dice, ven a casa, hijo mío, yo te recibo.
Porque tu identidad verdadera no es esa persona perdido en el mundo. Tú fuiste destinado para vivir, habitar, morar bajo la sombra del omnipotente Dios. Algo grande sucedió. Vino Jesús y nos restauró a la presencia de Dios. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento encontramos algo muy interesante de estudiar? Lo vamos a estudiar este año, siento en mi corazón que es importante estudiarlo. Y es conocido como el tabernáculo de Moisés. Antes del templo que Salomón construyó en Jerusalén, el proceso para acercarse a Dios era un tabernáculo, y como el pueblo de Israel había salido de Egipto a un desierto, el tabernáculo era una tienda, era algo portátil que llevaban de un lugar a otro. Fue mucho después cuando David había comprado un terreno y su hijo Salomón construyó un templo que no se movía, era en un lugar fijo. Pero aún así, el tabernáculo de Moisés, como era el templo también, consiste de los atrios, un lugar afuera, después un lugar más especial que se llama el lugar santo, y un lugar aún más especial llamado el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo representaba la presencia de Dios. Es más, como leímos parecido en Isaías acerca de serafines que con sus alas estaban cubriendo ciertas cosas, lo mismo sucedía en el lugar santísimo. Había algo que cubría y causaba una sombra sobre lo que es el arca del pacto, que contenía las tablas, la palabra de Dios, también los milagros, maná, la vara de Aarón. Estas cosas que representaban los milagros y la palabra y la presencia de Dios. Y ese lugar, tú y yo no hubiéramos entrado ahí. Nomás una persona, el sumo sacerdote que venía del linaje de Aarón, hermano de Moisés, era para un grupo selecto, para un pueblo muy especial. Entonces, aún si hubiéramos querido estar ahí, no hubiéramos tenido la oportunidad de acercarnos. ¿Por qué? Porque el pecado, por la profecía de Isaías cuando dijo: un Dios santo, 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 y yo un hombre impuro, con labios impuros, en un mundo de gente con labios impuros. Pero Jesús llegó. Ese lugar santísimo, para poder entrar aún el sumo sacerdote tenía que ofrecer la sangre de un animal inocente. Casi siempre usaban un cordero. La Biblia nos dice que la vida en la sangre está, y es la sangre que nos purifica. Por esta razón, cuando llega Jesús, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tal vez el momento favorito mío en toda la Biblia, creo que está en Mateo 27, dice que cuando Jesús murió en la cruz, que el velo en el templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Porque fue un acto de Dios, no del hombre. Y la muerte de Jesucristo lo que hizo es de que abrió oportunidad para todos a entrar en la presencia, de vivir bajo la sombra. Pero no iba a ser para un evento, para un momento.
Lo que Jesús quería mostrar es de que ya continuamente tenemos acceso a la presencia divina de Dios. Por esta razón en Juan 4, él hablando con la mujer samaritana le dijo: la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en este monte, porque ella tenía su monte, su lugar donde ella pensaba: aquí está la presencia de Dios, aquí está la sombra. Dice: ni aquí ni en Jerusalén. Porque ahora la presencia de Dios no va a ser un evento de una vez al año. No va a ser solamente para las fiestas, no va a ser solamente para un congreso, una conferencia, no va a ser para un retiro, sino ahora en Cristo Jesús podemos vivir bajo la sombra del Altísimo, del omnipotente Dios. Yo no sé de ti, pero yo quiero vivir ahí. Yo quiero que mi identidad y la realidad de mi vida es la versión de mi vida que soy cuando estoy bajo la sombra, y no la persona que soy cuando no estoy en su presencia. Yo quiero sentirme hipócrita no cuando adoro a Dios, pero cuando no adoro a Dios, porque reconozco que la persona que debo de ser es la persona que está en comunión continua con Dios. Y yo no quiero que nadie sea un obstáculo para eso. Yo quiero acercarme, porque no hay nada como su presencia, no hay nadie como Él. Y yo tengo hambre y sed de estar bajo la sombra del omnipotente Dios. Hay alguien aquí en este lugar que también anhela eso. Él está aquí en este momento. Alguien siente algo en su corazón. Alguien dice: algo está moviendo en este lugar. No lo puedo identificar, no lo puedo cuantificar, pero yo sé que hay algo que Dios está haciendo en mi corazón en este momento. Y yo quiero entrar bajo la sombra. No para un momento, no para un evento, no para un domingo, no para una reunión. Pero ya que me meto bajo la sombra, ahí yo quiero vivir, ahí yo quiero morar. Esa es la persona que yo quiero ser, la persona que soy bajo la sombra. Padre, nos rendimos, corremos a tus brazos de amor. Escóndenos, Dios, bajo tus alas. Ahí es donde queremos estar. Ahí es donde queremos morar. Bajo tu sombra, Señor. Ven a este lugar. Nos acercamos a ti, tú te acercas a nosotros. Oh, Señor. En este momento, Dios, con tu carbón toca mis labios. A ti me rindo. Lo que no puede existir en tu presencia, Señor, consúmelo con tu fuego. Ven como fuego a este lugar hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Tu gloria es lo que queremos, Dios. Ven como fuego que consume. En tu presencia es donde quiero vivir y morar, Señor. En tu gloria. Dilo de nuevo. Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consume. En tu presencia, Dios, a ti me
como fuego. En el nombre de Jesús. En tu presencia. El canto dice: en tu presencia a ti me rindo. Rendirte a veces se simboliza postrándote, arrodillándote. Es difícil estar bajo una sombra cuando no estamos dispuestos a bajarnos. Es difícil ser cubierto por las alas cuando queremos exaltarnos a nosotros mismos y no someternos. Rendirnos es reconocer que otro es más importante, que otra persona tiene control. En esta posición yo pierdo el control, pero yo confío. Porque me es más importante su presencia que cualquier otra cosa. Si ese es tu sentir hoy, ¿por qué no te sometes a Dios? ¿Por qué no le rindes todo a Él? Y dile: Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, no iré a un lugar si tu presencia no va conmigo. Quiero vivir bajo tu sombra, Señor. Yo quiero habitar contigo, Señor. Transfórmame y cámbiame a vivir cada día, cada instante bajo tu sombra, bajo tu sombra, bajo tu sombra, oh Señor Jesús. Cúbreme con tus alas. Oh, oh, oh. Espíritu Santo, ven como fuego que consume. En tu presencia a ti me rindo. En tu gloria, por tu gloria, Espíritu Santo. Él está viniendo a este lugar en este momento. Él está llegando. Va a llegar como un viento recio. Va a llegar como un fuego poderoso. Va a llegar como un río poderoso que fluye desde el templo del Señor. Si tú tienes hambre, si tú anhelas estar en su presencia sobre todo lo demás, levanta tus manos hacia el cielo en este momento. Levanta tus manos y dile: Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. En tu presencia a ti me rindo. Vamos, iglesia, levanta tu clamor. Oh,
algunos tu siguiente paso es la llenura del Espíritu Santo. Este canto dice: Espíritu, ven como fuego. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos que cuando cayó el Espíritu Santo en el aposento alto, parecía como llamas de fuego sobre sus cabezas. Hoy el Espíritu Santo quiere venir y llenar tu corazón. Abre tu boca, empieza a alabar al Señor y tú serás lleno del Espíritu Santo. No es algo que tienes que trabajar para recibir, porque es un regalo, es un don de parte de Dios. Y cuando tú te sometes a la sombra del Altísimo Señor, Él derrama sobre tu vida su presencia de una manera sobrenatural, y tú estás por recibir el Espíritu Santo. Levanta tu voz en este momento. Empieza a exaltar al Señor. Mientras nosotros adoramos, tú vas a recibir el poder del Espíritu Santo. Vamos, iglesia, le cantamos: Espíritu Santo, ven como fuego. Recibe el Espíritu Santo en este momento. Él va a llenar tu boca de risa. Tu lengua dará alabanza. Tal vez no será en inglés ni en español, pero tú vas a empezar en un idioma celestial. Es la promesa del Padre para sus hijos. Por tu gloria, Espíritu Santo, ven como fuego que consume. En el nombre de Jesús. Fuego del cielo cae en este lugar, en este momento. Los cielos están abiertos sobre este lugar y Dios está obrando. Algo grande Él está haciendo. Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consumes en tu presencia. A ti me rindo en tu gloria, por tu gloria. Por tu gloria, Lo que sientes en este momento, la persona que eres, es la persona que está adorando al Señor en este momento. Es la persona que tiene sus manos levantadas. Y cuando el enemigo te quiere condenar y hacer sentir que eres un hipócrita, tú dile: diablo mentiroso, yo soy un hijo de Dios, comprado con el precio de la sangre de Jesucristo. Él me ha redimido, Él me salvó, me perdonó y me llamó a su presencia. Y ahí yo voy a habitar y morar todos los días de mi vida en la casa del Señor, porque yo soy su hijo y bajo su sombra yo voy a vivir, yo voy a morar. Esa es la persona que soy, la persona que vive bajo la sombra del Altísimo Señor. El enemigo siempre quiere atacar, condenar, pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Jesús vino para darnos perdón. Si tú estás en este lugar y tú no estás sirviendo a Dios, tú sabes que estás lejos de Él y de su sombra, y tú nunca has rendido tu vida, tu corazón, tus sueños a Él. Hoy puedes hacerlo. La Biblia nos dice que Dios creó el mundo con sus palabras. No usó sus manos, no usó sus pies, no encargó a los ángeles. Él habló y creó el mundo. La Biblia nos dice en Proverbios que hay el poder de vida y muerte en el poder de la lengua. Les acabo de explicar que cuando el Espíritu Santo fue derramado, fue manifestado a través de lenguas. Y Romanos 10, 9 y 10 nos dice que cuando confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es Señor, que seremos salvos. Hoy te voy a invitar a abrir tu boca y hacer una proclamación. Si tú estás lejos de Dios y quieres regresar a su presencia, quieres esconderte de nuevo bajo la sombra del omnipotente Dios,
si tú nunca lo has hecho, hoy tú puedes hacerlo. Ahí donde estás, levanta tu mano y repita esta oración después de mí. Padre celestial, me acerco a ti en fe. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es Señor. Te pido perdón por mis pecados, por lo que he hecho, lo que he dicho, que me ha alejado de ti, Dios. Te pido perdón. Recibo tu perdón ahora y me acerco a ti. Sé que me recibes con brazos abiertos. Te serviré todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, vamos a dar un aplauso fuerte para la salvación de muchas personas aquí hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Dios ha hecho algo. Dios está haciendo algo. Su presencia no es un evento. Escúchame bien en esto. Si hoy tú sentiste algo y dices, no, es que yo también sentí algo hace 2 años o hace 1 año, lo clave es nunca dejar que se apague el fuego. ¿Cómo llegó el fuego? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la presencia de Dios, que llenamos este ambiente de adoración, de proclamar la verdad, la palabra de Dios. La adoración de Jesucristo puede llenar un ambiente y es lo que mantiene el fuego. Es lo que mantiene el fuego. Porque esto no es un evento, no es un momento de escondernos bajo la sombra, sino Salmo 91 dice: yo quiero morar, yo quiero vivir bajo la sombra. Es lo que declaro y proclamo sobre tu vida, que la presencia de Dios va a ser lo más real que ha sido en toda tu vida. Que el hábito de entrar y después salir y entrar y después salir de la sombra, esos días han terminado. Y hoy marca el nuevo comienzo de un estilo de vida bajo la sombra del omnipotente Dios. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Damos un aplauso fuerte a nuestro Señor por lo que Él acaba de hacer. Algo grande, algo grande. Y aquí no termina. Aquí comenzó, pero aquí no terminó.